Bueno, continuamos con la conversación que estábamos teniendo sobre evolución y en este caso el ejemplo de la fascia, anemia falciforme. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Profe, Sí, bien, entonces para como aclarar un poco la idea, esto no se dio por necesidad, fue más bien por selección natural. exactamente. Las personas que tienen la anemia falciforme significa que en el hábitat donde viven ellos van a estar más con una reproducción eficacia para continuar su genética, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ese es el mecanismo evolutivo. No hay, cuando hablamos de necesidad, es como si, ya digamos, si conscientemente o si inconscientemente, pero biológicamente, se hiciera una evaluación de qué es lo que falta y entonces, dado que nos falta protección para algo o nos falta cierta ventaja o cierta característica para lograr un propósito, entonces se producen transformaciones para obtener ese resultado deseado o cubrir esa necesidad. Esa Profe, es una visión teleológica, es como si el propósito gatillara el avance de la evolución. Pero eso no es así, porque la biología o la evolución biológica no está pensando, no está visualizando un futuro posible o un futuro mejor. Simplemente está generando tantas posibilidades como tenga para desarrollar las características de las especies y esas características van a ser beneficiosas o perjudiciales, dependiendo del ambiente en el cual se desarrolla la, la, la especie en particular. Profe, ¿Sí? eh, pero quiere decir entonces que se dio ya, como aclararon mis compañeras anterior, pero se mantiene en el tiempo o se va transmitiendo de más personas o más generaciones Uh porque se -huh. necesita. Por eso es que se va manteniendo o va habiendo más personas que se ven afectadas con esta condición. Digamos, se va manteniendo porque las poblaciones quieren, entre comillas, quieren. Las poblaciones es parte de su ciclo biológico el reproducirse. Los individuos tienden a la reproducción y entonces la población se mantiene, la población persiste en la medida en que las condiciones ambientales le permiten subsistir, le permiten cierto equilibrio de subsistencia. Profe, Sí, se mantiene porque se hereda, pero no es necesaria. exactamente. Que uno no elige tenerla. La cuestión es qué queremos decir cuando es que sea necesario. Si es que yo soy un padre que tiene el gen dañado de la anemia falciforme, y yo eventualmente me voy a reproducir con una pareja y de manera inevitable, porque en eso consiste la reproducción, voy a heredar mis genes. Entonces, al heredar mis genes, es muy probable que este rasgo, el de la anemia falciforme, sea heredado a mi descendencia. Esa herencia no ocurre por necesidad, ocurre porque en eso consiste el proceso biológico. Eventualmente, si es que la herencia le otorga una ventaja evolutiva a mi descendencia, entonces mi descendencia tiene mayor efectividad biológica, tiene mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse y de heredar sus genes. Pero si lo que yo le heredo en realidad es un rasgo evolutivo que resulta perjudicial, lo más probable es que entonces no tenga tantas posibilidades de reproducirse y entonces eventualmente en algún minuto va a desaparecer esa población o esa especie. Miremos unas últimas láminas sobre la anemia falciforme, en caso de que haya alguna duda o eventualmente alguien todavía no leyó el texto, le puede servir esta síntesis. Entonces decía yo, el concepto clave Disculpe, que está... profe, Sí, dígame Felipe nomás. no se escucha cuando hablas. Que Darío parece que quería hacer un comentario. Sí, ahí viene Ah, Darío, ya. que me estaba explicando. Podemos seguir. Darío tenía una consulta, un comentario. Ah, de acuerdo.
él está explicando que piensa que cuando hay un proceso evolutivo dentro de esta herencia, dentro del ADN, por ejemplo, lo mismo que con los sordos, yo no entiendo qué pasa a veces, porque a veces sí salen sordos, a veces sí sale oyente. Es una duda que ahora puedo aprovechar de hacer. Por ejemplo, hay una situación que unas personas sordas se pueden, claro, adaptar. Pudo haber pasado esto. Si las personas sordas existen hace tiempo y se está haciendo esta evolución, ¿por qué siguen personas sordas? Como que una duda que me surgió ahora. No entiendo cómo pasa eso. Claro, sí. Bueno, yo no Parte de la conozco en detalle las causas de la sordera en humanos, eh, pero sí me parece que hay causas genéticas y hay causas que no son genéticas, que son más bien físico-estructurales, digamos. O sea, de pronto hay daño físico en el aparato auditor y eso causa sordera. Pero también hay herencia genética que genera o causa una descendencia con este mismo rasgo, la sordera. En el caso, supongamos que tenemos el caso, pensemos solamente en un factor hereditario. Supongamos que el origen es puramente hereditario. Entonces uno, claro, efectivamente se hace la pregunta por qué siguen habiendo individuos que presentan este rasgo, si visto evolutivamente es posible que no los beneficie, es posible que incluso funcione al contrario. Bueno, efectivamente yo diría es así, es decir, en la medida en que este rasgo biológico, este rasgo heredado evolutivo, eh, implique o suponga para los individuos que tienen el rasgo una dificultad respecto de su eficacia biológica, es decir, dificultad para reproducirse eventualmente, dificultad no en el sentido de que haya dificultades sistémicas, sino que la población va a ser cada vez menor y entonces eventualmente no tienen pareja o tienen problemas de sobrevivencia porque las presiones ambientales son muy fuertes, entonces en algún minuto va a desaparecer ese rasgo. Ahora, yo creo que no desaparece porque es un rasgo que no es, en este caso, en el caso de la especie humana por lo menos, no es biológicamente crucial, es decir, la especie puede sobrevivir con ese rasgo, con esa característica. Y probablemente hoy en día con mucha mayor razón, digamos, porque hoy día hay dispositivos que permiten la integración o la inclusión de personas que tienen este y otros rasgos, incluso otros mucho más complejos. Digamos, rasgos que hacen, que ponen al límite la sobrevivencia. Ahora, estamos hablando de la especie, por lo tanto, estamos hablando del Homo sapiens. El Homo sapiens es la especie que persiste o que perdura. Eventualmente este rasgo que tienen algunos Homo sapiens se va a mantener siempre aislado en algunos individuos, entre comillas aislados, y más bien diría como distribuido en distintos individuos, pero la especie sigue subsistiendo sin ningún inconveniente, con esta diversidad de rasgos evolutivos, digamos, que para algunos son ventajas, otros son más dificultades. No obstante, la especie logra suplir en un amplio espectro todas estas características. Probablemente hay especies animales que no tienen esa flexibilidad, justamente tal vez la ventaja evolutiva más grande que tiene el ser humano es su flexibilidad, la capacidad para adaptarse a distintos ambientes, a distintas condiciones, y en gran medida eso lo logró también por otros rasgos biológicos evolutivos, por ejemplo el hecho de ser una especie fundamentalmente social, que depende en su existencia de otros seres humanos, de otros seres vivos. Y eso, bueno, justamente es lo que va a suplir muchas de nuestras deficiencias. Piensen nomás, por ejemplo, en el nacimiento, en la indefensión en la cual nace un ser humano, un bebé. No puede subsistir si no hay un entorno social que lo acoge.
pero la especie evolucionó para proveerle ese entorno social y hoy en día pensamos incluso que eso le otorga una ventaja evolutiva a la especie, al desarrollar un montón de habilidades sociales a través del contacto justamente con sus congéneres, con su familia, con la comunidad, etc. Bueno, espero que eso más o menos apunte en la dirección de la pregunta a la cual formulaba Felipe y Darío. Sí, súper, Bueno, gracias. ya, perfecto. Entonces, estamos hablando de este rasgo básico, ¿no? Que va a ser el que asumimos que los individuos biológicamente siguen un ciclo vital y dentro de ese ciclo vital cabe la reproducción como un proceso natural, eh, casi inevitable. Y en ese marco es que la eficacia biológica se vuelve evolutivamente relevante, porque en la medida en que más nos reproducimos, entonces más heredamos nuestras características. Y de eso se trata la sobrevivencia de las especies. Estamos hablando específicamente de un caso observado o reconocido en África que corresponde a una enfermedad, que es lo que llamamos anemia falciforme, que consiste, como planteaba Ezequiel al principio, en una deformación de los glóbulos rojos debido a diríamos, a una distorsión genética en el gen que regula la formación de hemoglobina. La hemoglobina tiene menor capacidad para aportar oxígeno y entonces eso deforma al glóbulo rojo. Este rasgo es un rasgo hereditario, porque se produjo en algún proceso de herencia genética, es decir, de reproducción de la especie. Hubo un cambio en la cadena de genes, hubo una modificación, pudo haber sido una mutación, pudo haber sido un cambio eh, físico-químico inesperado, que generó esta condición, que generó este rasgo genético específico. Y resulta que es muy probable que en un contexto en el cual hubieran otras presiones selectivas, una persona con anemia falciforme tal vez no habría sobrevivido mucho. Sin embargo, en el contexto que se estudió la enfermedad en África, donde hay brotes de malaria, se encontró una relación interesante entre la presencia de anemia falciforme y la presencia de malaria. Para detallar un poquito más algo que menciona el artículo, hace la distinción entre personas que son homocigotos y personas que son heterocigotos. Simplemente esto quiere decir que cuando hablamos de los genes en particular, los individuos disponemos de dos genes de un mismo rasgo. Y esos genes entonces se reciben de nuestros progenitores. Nuestros progenitores aportan cada uno un gen. Entonces una persona sana, cuando hablamos específicamente del gen de la hemoglobina, recibe de parte de sus progenitores dos genes sanos, entre comillas, o alelos silvestres se llaman en esta diapositiva. Esta persona sana que no tiene la anemia falciforme tiene dos alelos silvestres, es decir, genes sanos de hemoglobina. Hay personas que pueden heredar un solo gen silvestre, es decir, un gen, entre comillas, normal de hemoglobina, y otro gen que sea, como dice la diapositiva, mutante, es decir, que presenta el problema de la anemia falciforme, o el problema de deformación de la hemoglobina, en realidad. Entonces, esta persona que tiene estos dos genes, uno silvestre y uno mutante, es una persona portadora de la enfermedad, sin embargo, no la manifiesta. En cambio, una persona que hereda dos genes mutantes es una persona que expresa la enfermedad o que manifiesta la enfermedad. Esto se ve porque a nivel de glóbulos rojos, una persona sana tiene todos los glóbulos rojos normales, con su forma habitual. Una persona que es portadora de la anemia falciforme tiene en general los glóbulos rojos normales, pero algunos deformados. Y en cambio una persona enferma tiene todos sus glóbulos rojos deformados. Entonces, para ser más precisos, lo que tenemos que decir es
Una persona que tiene anemia falciforme es una persona enferma y por lo tanto tiene una desventaja evolutiva. De hecho, en el video se menciona algo de estas características. Una persona que va a tener dificultades en su vida debido a este rasgo de su sangre. Una persona sana, por supuesto, tiene una ventaja evolutiva en comparación con una persona que tiene anemia falciforme. Sin embargo, lo que sí se observa es que si es que cualquiera de estas tres personas se enfermara además de malaria, entonces la persona que tiene anemia falciforme no se vería afectada prácticamente. En cambio, la persona que tiene sus glóbulos rojos se vería muy afectada. Sus glóbulos rojos normales se vería muy afectada. Y la persona que es portadora de anemia falciforme, pero que no desarrolla la enfermedad, se vería afectada pero en menor medida. Por lo tanto, esta persona también tiene una ventaja evolutiva en comparación con esta otra persona o este otro individuo. Como mencionaba hace unos minutos Ezequiel, bueno, este es más o menos el mecanismo de transmisión de la malaria, donde los glóbulos rojos en un caso están sanos y son infectados por la malaria y entonces la persona enferma. En cambio, en el otro caso, cuando tiene anemia falciforme, la enfermedad, en este caso la malaria, no puede enfermar a los glóbulos deformados y entonces, en este caso entonces la persona mantiene cierta resistencia a la malaria. De nuevo, ¿por qué ocurrió que una persona llegó a tener estos glóbulos deformados? Simplemente porque en un proceso de transferencia de genes ocurrió en algún minuto inicial, original, ocurrió una mutación que le entregó una ventaja evolutiva a la especie y esa descendencia luego se reprodujo, como tenía ventaja evolutiva probablemente se reprodujo más en un marco en el cual había malaria y entonces la población persistió y persistió también la anemia falciforme. En vez de convertirse en un rasgo negativo que aniquilara a la población, le permitió sobrevivir en un contexto en el cual había malaria. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Esto de la anemia falciforme es uno de los ejemplos de otras enfermedades que pueden haber pasado lo mismo? Sí, es uno de los ejemplos, efectivamente. En el artículo se discuten no solo enfermedades, también hay otras características que tienen que ver con procesos evolutivos. Lo interesante o lo importante, lo relevante de todo esto, digamos, la moraleja es la teoría de la evolución o los procesos evolutivos están ocurriendo de manera permanente, están afectando a las poblaciones humanas y es algo que es más cercano de lo que podríamos imaginar. Muchas veces pensamos en teoría de la evolución y aparece la representación de la evolución del ser humano desde el mono hasta el Homo sapiens, como si fuera un proceso que ocurrió en el pasado y ya se acabó. Pero en realidad es algo que está ocurriendo hoy en día. Está ocurriendo en nuestras ciudades, por ejemplo, la presión selectiva que existe respecto de los pájaros que habitan las ciudades. Si no hubiera ciudades, probablemente no habría tantas palomas, por ejemplo. Las palomas probablemente se han visto beneficiadas en el marco de las ciudades y logran conseguir más alimento y reproducirse, etc. Y entonces hay una cierta ventaja evolutiva en el escenario en el cual hay ciudades, por ejemplo. Así que Muchas gracias, profesor. De nada. Es algo que está ocurriendo de manera permanente. Bien. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de pasar al siguiente aspecto que quiero mencionarles, que es el ejercicio de taller? Bien, vamos a... Profe, sí, dígame. que yo va a sonar como súper insistente en cuanto al tema, pero entonces siempre, en todos los casos que, por ejemplo, se expusieron en el texto, siempre es como por mera suerte la mutación que pueda existir. Sí, efectivamente. Siempre. Efectivamente, siempre es un fenómeno... de forma aleatoria. Efectivamente. Digamos, por ejemplo, el caso probablemente más
sociocultural que aparece descrito en el artículo es el caso de la lactosa. Y es un caso bien impactante, porque parece ser que no se llama cultivo, la crianza de las vacas, la domesticación de las vacas, la crianza de las vacas, y por lo tanto la obtención de leche y el consumo de leche por parte de los humanos es un evento que ocurrió en algún minuto histórico, hace varios milenios atrás. Antes de que domesticáramos a las vacas, el ser humano no consumía leche después de la leche materna, digamos. Entonces lo que ocurría es que la especie, el Homo sapiens, no tiene una enzima que le permita procesar el azúcar de la leche, que es la lactosa. Digamos, es una enzima que está presente solo en la lactancia, cuando somos bebés, y después la enzima desaparece. Entonces, de alguna manera, la especie humana nunca estuvo adaptada al consumo de leche, especialmente en la población joven y adulta. Sin embargo, el hecho de que ciertas poblaciones de humanos hayan desarrollado el cultivo, la crianza de vacas y la producción de leche y el consumo de leche, eventualmente generó una presión selectiva, una cierta condición ambiental, para que algunos individuos que nacieran con un rasgo genético adaptativo, en el sentido de que obtuvieron una variación genética que, por ejemplo, hacía que persistiera por más tiempo la enzima que procesa la lactosa. Digamos, si a la mayoría de los individuos, a toda la especie humana, la enzima de la lactosa desaparecía al año de vida, eventualmente nacieron algunos individuos con una pequeña ventaja evolutiva que hacía que la enzima no desapareciera al año, sino que a los 2 años. Y así sucesivamente. En la medida en que esa población se veía más resistente a la lactosa, entonces tenían una cierta ventaja evolutiva que les permitía que al reproducirse heredaban, y entonces se va propagando de alguna manera ese rasgo. ¿Por qué surgió el primer individuo, los primeros individuos que tuvieron esta mayor tolerancia a la lactosa? Porque digamos, en el proceso de reproducción, los genes están de alguna manera experimentando, se están modificando, la vida, entre comillas, como fenómeno, está probando alternativas. Entonces surge una alternativa en la cual hay un individuo que tiene este rasgo, que lo hace más tolerante a la lactosa, y desde el punto de vista de la selección natural, él se ve beneficiado. Y entonces su descendencia desarrolla ese rasgo y se ve beneficiada también, y por lo tanto la población beneficiada comienza a crecer. Y así hoy en día, después de miles de años, uno observa poblaciones en Europa que sí tienen tolerancia a la lactosa. Probablemente porque justamente ocurrió que apareció un rasgo evolutivo emergente que generó esta condición de beneficio para la población. ¿Ya? Bueno, quería entonces comentarles sobre la segunda parte de los contenidos de la clase de hoy. Previo a eso, un comentario sobre el taller. Bueno, lo que estábamos discutiendo es sobre la importancia de la evolución en el marco de que queremos entender el fenómeno de la vida, las características de los seres vivos, la biodiversidad. Para eso entonces hay unas diapositivas que a ustedes les van a servir para profundizar en ese punto. En las diapositivas hay algunos videos y algunas referencias que también les pueden servir, que les recomiendo ver. Y junto con esa discusión había un taller publicado que es relativamente sencillo y que los invito a desarrollar. Es un taller formativo, no hay presión para que lo vayan desarrollando de inmediato, pero sí no lo dejen más tiempo porque la próxima semana ya tendremos otros talleres. Entonces, en el ejercicio de revisar las diapositivas, yo diría, antes de ello, partan haciendo este taller. El taller consiste simplemente en hacerse la pregunta acerca de cómo puedo decir que algo está vivo o no. ¿Qué características tiene la vida o los seres vivos que lo hacen ser tal cosa? Y para eso entonces en el taller se les propone
que ustedes se conviertan en extraterrestres que visitan el planeta Tierra. Y como son extraterrestres que vienen de otro planeta, entonces no tienen ningún conocimiento de lo que ocurre en este planeta, no tienen conocimiento de las especies o de la vida en general, no tienen conocimiento de los seres humanos ni de la historia humana. Y puesto en esa condición, ustedes tienen la misión de describir algunos objetos que recolectan en su exploración en el planeta y poder decirle a sus congéneres de, por ejemplo, Marte, si el objeto que recolectaron tiene vida o no tiene vida, o proviene o no proviene de un organismo vivo. Por ejemplo, ustedes se encuentran explorando el planeta Tierra y encuentran este objeto. Nosotros diríamos, claro, somos seres humanos, diríamos esto es una botella plástica desechable. Pero nosotros no somos humanos, somos marcianos. No tenemos idea de la historia humana ni de los objetos que hay en este planeta. La pregunta que tengo yo como explorador marciano es, ¿este objeto proviene o no proviene de un organismo vivo? ¿Será esto evidencia de que en el planeta Tierra hubo vida alguna vez o hay vida? Entonces yo diría, bueno, sí o no. ¿Que esto está o no está vivo? ¿Estuvo o no estuvo vivo? ¿Y por qué razón? No puedo apelar a mi conocimiento del planeta. ¿Qué criterios, qué características podría decir de este objeto que me permiten a mí asegurar si está vivo o no? O si fue o no parte de un organismo vivo. Profesor, disculpe, Sí, pero por ejemplo, si yo como marciano veo la botella, ¿cierto? Y digo, Ujú. ya esto probablemente lo utilizaron, tengo que empezar a pensar, por ejemplo, que tenía, si tuvo agua, pensando yo que soy marciano y pienso que tiene agua, entonces sí lo voy a ver que tenía vida, sí proporcionó vida. Algo así sería, porque yo, mire, la verdad la cosa es que yo me confundí mucho con la pregunta que usted dejó. Ujú. De hecho, anoche yo le envié un correo haciendo un montón de preguntas y después, bueno, entré al foro, intenté contestar a raíz de que vi el taller después, lo revisé, bueno, estaba en el aula, lo revisé y contesté algo, pero de verdad que como que me sentí insegura, Entiendo, insegura de sí. lo que respondí, entonces, no sé, me gustaría igual que usted me hiciera como una retroalimentación con respecto a lo que yo planteé ahí, si estoy mal, estoy bien, o si a lo mejor tengo que argumentar un poco más en relación a lo que dije, por favor. Entiendo, sí, creo que vi su mensaje, le voy a comentar por el foro. Pero el ejercicio aquí es muy simple, porque es un ejercicio de visualización de la dificultad que implica el definir lo vivo. Pongamos, nosotros ahora estamos Profe, en el imaginario de que somos marcianos, pero pensemos en el ser humano cuando viaja a Marte y en Marte busca vida. ¿Qué es lo que busca para identificar a un organismo que estuvo vivo alguna vez, por ejemplo? ¿Mm? ¿Alguien tiene otro comentario, otra pregunta? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, yo. Dígame. La pregunta es, en el foro, ¿yo tengo que elegir uno de estos objetos o tengo que hablar sobre todos? No, usted elige uno, pero si quiere puede comentar dos, los que quiera. Ah, ya, ya. Es simplemente generar una discusión. Ojalá sus compañeros también puedan rebatirle, porque, por ejemplo, Ah, sobre este objeto, uno podría decir, su compañera recién decía, bueno, esto es hueco, a lo mejor tuvo agua. Eh, ¿Eso significa que los seres vivos tienen que tener cavidad, por ejemplo? Es distinto mm, decir, esto lo usó antes un ser vivo para tomar agua, porque estamos haciendo uso de conocimiento que no corresponde. Es como que nos pusiéramos en la situación de un ser humano. Pero somos profe, marcianos y queremos saber si este objeto, este que estamos mirando ahora, proviene o no de un organismo vivo, no si lo mm. utilizó o no lo utilizó un organismo vivo. ¿Ya? Ah, ya, Entonces, ya. la cuestión es si la botella tiene algún rasgo que me haga a mí pensar que esto pudo estar vivo alguna vez o pudo ser parte de un ser vivo. Por ejemplo, Ya, podría decir, es rígido pero flexible. Yo pienso que los ya. seres vivos tienen este rasgo. Tienen, por ejemplo, si pienso en los insectos que conozco, tienen cierta rigidez externa, pero también son flexibles. Entonces, a lo mejor ese rasgo de la botella me indica a mí que pudo ser parte de un ser vivo alguna vez, o pudo haber estado vivo alguna vez. Ya, ¿Entiendes? hay que justificar la respuesta entonces. Exactamente. Ya, muchas gracias, profe, profe. Sí, profe, sí, dígame. es que
Entonces, si uno es marciano, eso significa que no conoce nada de lo que existió en la Tierra. Entonces, Correcto. uno como marciano tiene que usar sus conocimientos previos, porque yo podría decir que nada de lo que aparece ahí lo conozco, pero ¿qué Exactamente. es lo que tengo que ver? Sus características, su composición. Y por ahora, digamos, las alternativas son características observables, lo que uno ve en la imagen, nada más. Y otra posibilidad es decir, bueno, si es que hacemos por ejemplo, una medición de tal cosa, de sus componentes, deberíamos encontrar, por decir algo, carbono, oxígeno, nitrógeno. Si es que yo mido los componentes químicos que tiene este objeto. Podría hacer ese ejercicio. O si es que lo miro con un microscopio, debería observar o podría observar eventualmente. ¿Me entiendes? Esos dos ejercicios son los que hay que intentar hacer. Aquí no hay respuestas correctas. El punto es hacer el esfuerzo de tratar de sacarse la imagen o la idea de que conocemos al objeto y pensar en las características de la vida o de lo vivo. ¿Qué podría estar presente en este objeto que lo haría vivo? ¿O lo haría un ser vivo? ¿O lo haría Pero, parte profe, de... ¿Sí? tiene que ser como, es que eso es lo que no logro entender, como puede ser con conocimientos previos, así como por ejemplo, no sé, esto es un ser vivo porque yo creo que puede tener, no sé, algún sistema o algo, como que puedo ocupar esas cosas o tengo como que inventar y... No, tendrías que decir... Hacer una comparación, profe, ¿no? Por ejemplo. O profe, suponiendo que si somos marcianos tenemos más conocimiento, no sé. Digamos, no podemos anular nuestro conocimiento previo sobre la vida o sobre lo vivo, pero tenemos que anular nuestro conocimiento previo sobre el objeto. Entonces, en este caso, el objeto 3, sabemos que es un remolino de papel, ¿de acuerdo? Vamos a anular ese conocimiento. No sabemos lo que es un remolino de papel, no tenemos idea. Entonces yo me pregunto, bueno, si algo está vivo, a lo mejor es algo que se mueve, o que tiene la Allá, mami, porfa, posibilidad estoy de escuchando moverse. la clase, por favor. Hay que apagar los micrófonos. Pero dai, si mami, es ¿me que, dejáis escuchar? por favor. Ah, perdón. Que mi vieja me interrumpe. No sé quién era, pero traten de apagar el micrófono mientras tanto. Déjenme terminar con este comentario, porque se nos está acabando el tiempo de la segunda sesión. Entonces, anulamos el conocimiento del remolino en sí y de su constitución y nos hacemos la pregunta acerca de cuándo algo estuvo vivo o cuándo algo está vivo. Entonces yo podría decir, por ejemplo, como criterio, para que algo esté vivo o para que algo estuvo vivo alguna vez, tiene que haber tenido capacidad de movimiento. Entonces digo, bueno, este objeto se puede mover o no se puede mover. Puedo pensar, ¿tiene alguna constitución especial o no? Tendría que ver si alguien decía, por ejemplo, me imagino que tiene un sistema adentro. Lo que habría que dar como respuesta es, si es que analizo su interior, si es que lo disecciono, tendría que encontrar algún sistema orgánico de algún tipo, por decir algo. Esa sería una posible explicación. Pero no traten de imaginárselo creativamente, no se trata de construir un cuento, no se trata de imaginar que esto puede ser una criatura alienígena, sino qué criterios podríamos utilizar para decidir si este objeto estuvo vivo alguna vez o fue parte de un organismo vivo alguna vez. ¿Ya? Pero, Profe, profesor, Perdón, pero este otro caso también interesante, que a lo mejor es menos complejo que los anteriores. ¿Proviene de un organismo vivo, sí o no? ¿Por qué lo creo? ¿Qué criterio usaría yo para decidir si esto provino o no provino de un organismo vivo? Porque tiene las características de un crustáceo, de algo como un ser vivo, como animal. ¿Qué O sea, características? yo diría, en mi planeta hay de esas mismas cosas. Pero no sabemos qué es lo que hay en su planeta. Entonces, ¿qué características tiene que a usted le hacen decir que pudo ser parte de un ser vivo? forma de esqueleto. Ya, de acuerdo. ¿Cuál es esa forma? Tiene como una columna. Como un alienígena.
Bueno, ese es el tipo de ejercicio que habría que hacer. Tiene una columna. ¿Qué es una columna? Bueno, diríamos, tiene una estructura central de algo así que parecen Un vertebrado. placas o que parecen una estructura vertebrada. Podríamos hacer ese tipo de descripción, ¿entiendes? Y entonces así podríamos decir, sí, como este objeto tiene una estructura, ¿sí? Dígame. Disculpe que le interrumpa. En el caso 2 del cangrejo, por ejemplo, se puede hacer como la comparación, decir, tiene ojos igual que yo, tiene bocas igual que yo, tiene una especie, no sé, como manos, por decirlo así, pues se sabe que son tenazos, pero De acuerdo, ese ¿se es un podría punto hacer como ese tipo de interesante. comparación? Puede hacerla, pero fíjese que si usted dice, bueno, yo creo que el número 2 fue parte de un ser vivo porque tiene ojos. Su compañero David, por ejemplo, podría comentarle y decirle, ¿y cómo sabes que lo que tú dices que son ojos son ojos? ¿Por qué Porque se crees pueden que, parecer a los míos, no sé. no sé, si sus ojos se parecen a estos que están en el cangrejo? Bueno, No, ese pero tipo, así como ese porque es el anda tipo, algo parecido, no sé. ese es el tipo de discusión que espero que se genere en el foro, ¿ya? Para definir qué criterios podríamos dar respecto de la vida o lo vivo, ¿ya? Básicamente es el ejercicio de taller, tómenselo como un juego, pero no un juego de absoluta imaginación, sino que de basarse en características observables y dar argumentos para defender, ¿ya? Bien, nos están quedando muy pocos minutos. Déjenme ver, creo que la sesión va a terminar en 2 minutos y medio. Les voy a dejar como tarea lo siguiente: trabajar en este taller y desarrollar el foro. Y luego les voy a dejar otra tarea. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están, bueno, en esta segunda parte, el taller Biodiversidad de Vertebrados. Esto está, digamos, descrito en el documento, es decir, está completamente señalado las indicaciones para el trabajo. Es un trabajo que espero que puedan realizar en grupos, entonces habría que hacerlo en línea para conectarse y trabajar en conjunto. Si les resulta más fácil, voy a colocar un listado aquí abajo de este mismo documento para que se vayan inscribiendo y así se armen los grupos. Y básicamente hay que trabajar la noción de diversidad, pero a partir de casos muy concretos que están dados en esta pauta. Es un ejercicio bastante, yo diría, mecánico, pero interesante para obtener algunas conclusiones sobre la biodiversidad. Esto como complemento de las lecturas y las diapositivas que estaban en esta parte de la clase. ¿Ya? Voy a además colocar, para terminar, un foro de dudas asociado al taller. Va a estar en el aula virtual. De manera que si alguien tiene alguna duda sobre este segundo ejercicio, la pueden plantear y allí lo vamos resolviendo. ¿Ya? Se nos va a acabar la segunda sesión. Como les decía, está grabada tanto la primera como la segunda, así es que la voy a publicar también en el aula. Y estén muy atentos a las actualizaciones que yo vaya haciendo, porque mi intención es ir adelantándonos. Es decir, ustedes trabajan la semana anterior a la que nos conectamos. Ese es un poco el ejercicio que vamos a tratar de ir haciendo, ¿ya? En la medida en que las pautas y las guías estén claras, espero que no surjan dudas. Y si no, lo vamos resolviendo por los foros o por correo, ¿ya? Nos quedan 10 segundos. Les deseo el mayor bienestar. Profesor, disculpe, ¿este taller hay que hacerlo ahora? No, para la próxima semana. Ah, ok. Sí,